Todo estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj, un sonido que parecía volverse más fuerte con cada segundo que pasaba mientras yo permanecía congelado en el pasillo. Mis manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el picaporte de mi dormitorio. La risa de Jan, ligera y despreocupada, resonaba desde adentro, un sonido que una vez trajo calidez pero que ahora picaba con amargura. Había vuelto a casa temprano de un viaje de negocios, ansioso por sorprenderla, pero la sorpresa era completamente mía. Al abrir la puerta, la escena ante mí era como un tableau grotesco. Allí estaba Jan, mi esposa de 5 años, tendida escasamente sobre nuestra cama, su risa cesando abruptamente al encontrar mis ojos. Junto a ella, para mi sorpresa, estaba mi padre, su presencia una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Sus manos, que alguna vez fueron mi guía en la vida, ahora los instrumentos de mi humillación, se detuvieron de su íntima caricia sobre la piel de Jan. «Jane». La voz de Jan era un susurro, su confianza habitual arrastrada por la culpa. No podía hablar. Las palabras morían en mi garganta, ahogadas por una mezcla de rabia y dolor. Mi padre, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Se levantó rápidamente, ajustándose torpemente la ropa, evitando mi mirada. «Tú», fue todo lo que logré decir, mi voz quebrándose bajo el peso de la traición. Jan se sentó, aferrándose a las sábanas contra su pecho. «Danny, puedo explicarte», comenzó, pero la fría furia en mis ojos debió de haberla silenciado. ¿Qué explicación podría ser suficiente? «No es lo que parece, hijo», interrumpió mi padre, su voz firme pero sus ojos traicionando un destello de pánico. «No es lo que parece», reí amargamente, el sonido duro y ajeno a mis propios oídos. «Estás en la cama con mi esposa, papá, ¿cómo podría parecer algo diferente?» El aire se espesó con tensión mientras daba un paso más cerca, mi mente corriendo con imágenes de su engaño. Jan siempre decía que era como mi padre, solo más débil. Hoy, esa burla quedó al descubierto, su traición la prueba final de su desprecio. Jan extendió la mano, temblando. «Danny, por favor, déjame». «No», la interrumpí, mi decisión cristalizándose con cada pedazo destrozado de mi corazón. «No hay nada que puedas decir. Ustedes dos han tomado su decisión». Dando la vuelta sobre mis talones, salí de la habitación, el sonido de los ruegos de Jan desvaneciéndose detrás de mí. La casa, una vez llena de recuerdos de risas y amor, ahora se sentía como un mausoleo de mi vida anterior. Mientras me alejaba, el plan comenzó a formarse en mi mente, claro y frío. No dejaría que esta traición quedara sin respuesta. Jan había destruido la santidad de nuestro matrimonio, y con ello, había desatado un lado de mí que nunca había conocido verdaderamente. Destruiría su vida, meticulosamente y por completo, tal como ella había roto mi confianza. Nos divorciaríamos, y me aseguraría de no volver a verla nunca, borrando cada rastro de su engaño de mi vida. Mi padre también aprendería el costo de sus acciones. La versión más débil de él, como Jan tan cruelmente lo había expresado, ya no existía. En su lugar había alguien que conocía la traición íntimamente y cómo devolverla con la misma moneda. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la ciudad mientras conducía, cada giro llevándome más lejos de la vida que había conocido. Mi mente corría con las revelaciones del día, cada pensamiento puntuado por una oleada de ira y un plan de represalias. No había avanzado mucho cuando mi teléfono vibró, un mensaje iluminando la pantalla. Era de Jan, sus palabras un ruego desesperado. «Danny, por favor, necesitamos hablar». «Lo siento. Arreglemos esto». Me reí despectivamente, la amargura en mi risa resonando en el auto. ¿Arreglar esto? No había forma de reparar una traición de tal magnitud. Escribí rápidamente, mis dedos firmes sobre las teclas, no queda nada por arreglar. Te veré en la corte. Pulsé enviar y lancé el teléfono sobre el asiento del pasajero, mi enfoque estrechándose en la carretera por delante. 1 hora más tarde, me encontraba sentado frente a mi abogado, Martín, en su oficina. Las paredes, llenas de libros y certificados, se sentían extrañamente reconfortantes, un marcado contraste con el caos de mis emociones. «Danny, he redactado los documentos iniciales del divorcio», dijo Martín, deslizando una pila de documentos sobre el escritorio. «Dadas las circunstancias, tenemos un caso sólido para un acuerdo favorable». Asentí, revisando los documentos. «Quiero todo», dije con firmeza. «La casa, los ahorros. No quiero que ella se lleve nada».
Martín levantó una ceja, un lápiz golpeando pensativamente su barbilla. Es agresivo, pero creo que podemos argumentarlo. Su infidelidad, especialmente con tu padre, complica las cosas a tu favor. Bien, respondí, mi voz fría. También quiero una orden de restricción. No quiero que se acerque a mí. Podemos solicitar eso también. Ayudará si intenta impugnar los términos. Martín garabateó una nota en su blog, luego me miró con una expresión solemne. ¿Estás seguro de esto, Danny? Una vez que empecemos, es una guerra. Estoy seguro, dije sin dudar. La imagen de Jan con mi padre cruzó por mi mente, alimentando mi determinación. Más tarde esa noche, me encontré afuera del gimnasio donde Jan solía ir a hacer ejercicio por la tarde. Mientras la veía salir, riendo y bromeando con una amiga, la rabia burbujeó dentro de mí. Me acerqué a ella, mis pasos firmes y deliberados. Jan, llamé, mi voz cortando la charla a nuestro alrededor. Ella se giró, su sonrisa desvaneciéndose al verme. Danny, ¿qué estás? Como pudiste, la interrumpí, acercándome para que solo ella pudiera escuchar. Con mi propio padre, ¿pensaste en nuestros votos, o era todo un juego para ti? El rostro de Jan palideció, sus ojos abriéndose de miedo. Yo, cometí un error, Danny. Lo siento mucho. Por favor, ¿podemos hablar de esto? No, respondí con firmeza, mi mirada dura. Ya no estamos en una fase de hablar. Mañana recibirás los documentos del divorcio. Al darme la vuelta para irme, su amiga se adelantó, con una expresión indignada. No puedes tratarla así, Danny. Puedo y lo haré, repliqué sin mirar atrás. Ella tomó su decisión. Conduciendo a casa, mis pensamientos eran un torbellino de planificación y preparación. El divorcio era solo el comienzo. Me aseguraría de que Jan sintiera las consecuencias de su traición tan profundamente como yo sentía esta herida. Ella había destruido al hombre que era, pero pronto aprendería la magnitud de mi resolución. La versión más débil de mi padre había desaparecido, reemplazada por alguien forjado en las llamas de la traición y afilado por la intención de represalia. El capítulo se cierra cuando llego a casa, las luces de la casa tenues en el crepúsculo, simbolizando el final de un capítulo de mi vida y el oscuro comienzo de otro. La mañana después de entregar los documentos del divorcio fue sombría. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, la ausencia del bullicio matutino habitual de Jan era palpable. El silencio no era pacífico, era un recordatorio del vacío que su traición había tallado en mi vida. Sorbía mi café, el sabor amargo reflejando mi estado de ánimo, cuando el sonido de un auto aparcando rompió la monotonía. Era mi padre. Salió del coche, su rostro demacrado, un marcado contraste con el hombre seguro que siempre había parecido ser. Lo observé acercarse, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y una extraña, reacia compasión. Llamó. Abrí la puerta, fijándole una mirada dura. Danny, necesitamos hablar, comenzó, su voz inestable. No hay nada de qué hablar, respondí fríamente, bloqueando la entrada. Cometí un terrible error. Lo siento, hijo, dijo, sus ojos buscando los míos en busca de algún signo de suavidad. Lo siento, no repara nada, repliqué. ¿Cómo pudiste hacerme esto, a nosotros? Suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. No tengo una buena respuesta para ti. Fue una tontería, egoísta. Ahora lo he perdido todo, mi hijo, mi dignidad. Deberías haber pensado en eso antes, lo interrumpí. No quería sus disculpas, no podían deshacer lo que ya se había hecho. La tensión entre nosotros era palpable, una espesa niebla asfixiante por la que ninguno de los dos podía encontrar el camino. Después de un largo momento, asintió lentamente, la derrota grabada en las líneas de su rostro. Me iré, dijo en voz baja. Si alguna vez puedes perdonarme. No lo haré, interrumpí, con mi voz firme. La puerta se cerró con una finalización que resonó a través de la casa. Esa tarde, las consecuencias continuaron mientras me reunía con el abogado de Jan para la primera sesión de negociación. La oficina era estéril, el aire denso con jerga legal y lo no dicho. Jan estaba allí, luciendo más pequeña, más pálida de lo que recordaba. Danny, por favor, empezó en cuanto me senté, su voz temblando. No quería que nada de esto sucediera. Nunca lo haces, hasta que sucede, repliqué con dureza, manteniendo mis ojos en los papeles frente a mí. Su abogado,
Una mujer de aspecto severo interrumpió: intentemos mantener esto civilizado. Hemos revisado las demandas, y son bastante extensas. Coinciden con la magnitud de su traición, dije sin emociones. Los ojos de Jan se llenaron de lágrimas, pero no sentí ninguna simpatía. Pensé que podríamos resolver cualquier cosa, susurró. No esto, respondí sin mirarla. La negociación fue tensa, con su abogado tratando de mitigar el daño. Pero yo era inflexible. El acuerdo que propuse la despojaba de cualquier ganancia de nuestro matrimonio. Era duro, punitivo y exactamente lo que sentía que merecía. Al finalizar, Jan extendió la mano, temblando. Danny, realmente lo siento. Retiré mi mano, dejando la suya colgando en el aire. Guárdalo. Te veré en la audiencia final. Al salir de la oficina, sentí una victoria hueca. La justicia, o al menos la apariencia legal de ella, estaba de mi lado, pero hacía poco por aliviar las heridas. El camino a casa fue largo y me dio demasiado tiempo para pensar. La casa estaba silenciosa cuando llegué, una tumba de recuerdos que era mejor olvidar. Pero mientras me sentaba solo, los planes para una mayor represalia comenzaron a formarse. Romperla financieramente era solo el comienzo. Jan entendería la plena consecuencia de sus acciones, incluso si era lo último que hiciera. La sala del tribunal estaba impregnada de un silencio ominoso mientras comenzaba la audiencia final. Hoy marcaría el final de todo: mi matrimonio con Jan, mi relación con mi padre y el último acto de mi venganza. Me senté, compuesto, con las manos entrelazadas frente a mí, mis ojos sin desviarse hacia donde estaba Jan, a apenas 3 metros de distancia, pero a mundos de distancia. El juez entró y comenzaron los procedimientos, una estéril recitación de agravios y legalidades que parecía casi surrealista. Mientras el abogado de Jan presentaba un último ruego por indulgencia en el acuerdo, citando el malestar emocional y el arrepentimiento de Jan, sentí una diversión desapegada. ¿Realmente creía que el arrepentimiento podía equilibrar las cosas ahora? Entonces, fue mi turno. Me levanté, mi voz firme al dirigirme al tribunal. Su señoría, esto no se trata solo de infidelidad o de un matrimonio roto. Se trata de una traición de la más personal. Mi mirada finalmente se posó en Jan, quien se estremeció bajo la intensidad. Se trata de una confianza tan fundamentalmente rota que no puede ser reparada. Mientras el juez asentía, preparándose para emitir el fallo, un súbito alboroto en la parte trasera de la sala detuvo todo. Un hombre, desaliñado y sin aliento, irrumpió por las puertas. «Espera», gritó, y todas las miradas se volvieron hacia él. Aaron Mako, un amigo mío de hace mucho tiempo, y su presencia era la última pieza de mi plan meticulosamente trazado. «Su señoría», comenzó Mako, «hay algo que necesita ver». Levantó su teléfono, mostrando un video. Mi corazón latía en un ritmo constante de anticipación mientras el alguacil tomaba el teléfono y se lo entregaba al juez. El video se reprodujo, y la sala del tribunal observó en un silencio atónito. Mostraba a Jan y a mi padre en un abrazo escenificado, riéndose de lo fácilmente que me habían engañado, de cómo habían planeado esta farsa para acceder a mi riqueza. Era una prueba condenatoria, irrefutable de su traición calculada. El impacto fue inmediato. La expresión del juez se endureció al volverse hacia Jan. «Dada esta nueva evidencia, estoy revisando el acuerdo». Hizo una pausa, su mirada helada. «Jan, no recibirás nada. Y le otorgo al señor Daniel una orden de restricción total contra ti y tu cómplice, su padre». El rostro de Jan se desmoronó, las lágrimas finalmente genuinas al darse cuenta de la totalidad de su pérdida. Mi padre, que había entrado al tribunal sin ser notado durante el alboroto, se quedó paralizado, su traición expuesta para que todos la vieran. Pero aún no había terminado. Cuando comenzaron a salir del tribunal, rotos y derrotados, llamé: «Jan, padre». Se volvieron, la esperanza parpadeando en sus ojos, tal vez pensando en un indulto de último minuto. Sonreí, no una sonrisa cálida, sino una de finalización. Quiero que recuerden este momento, el momento en que lo perdieron todo. Que siempre les recuerde el precio de la traición. Al volverse, el golpe final de su desesperación fue un bálsamo para mi corazón vengativo. Pero no había alegría en esta victoria, solo la fría satisfacción de la justicia servida. Más tarde, mientras estaba afuera del juzgado, el sol se ponía sobre este capítulo de mi vida, sentí un peso levantarse de mis hombros.
Había vengado las injusticias que me habían hecho de la manera más completa posible. Mi venganza estaba completa, no a través de la violencia, sino a través del insidioso desmantelamiento de sus vidas con sus propias decepciones. Mientras me alejaba, el capítulo, y mi vida pasada, se cerraron tras de mí, un libro que se debía colocar en la estantería y nunca volver a abrir. La intriga de la traición terminaba aquí, pero mi futuro, una pizarra en blanco, apenas comenzaba.